La luz azul y fría de las LEDs rebotaba en el piso de resina epóxica, pulido como un espejo oscuro, haciendo que la Villa Ruiz, esa fortaleza de vidrio y acero, pareciera aún más vacía, más estéril. Estábamos en Punta Diamante, Acapulco, y el calor exterior de la noche de verano, cargado de sal y humedad tropical, era negado por el sistema de climatización que mantenía el interior en 20 grados constantes. Todo era diseño, todo era perfección minimalista. Todo era una declaración brutal de que el dinero había ganado la batalla contra el calor humano. Desde el triple techo hasta la piscina infinita que se fusionaba con el Pacífico, esta casa era un mausoleo de lujo, una cáscara fría, sin alma. Y el hombre que la poseía, Octavio Ruiz, de 41 años, era el rey de ese vacío. Octavio estaba parado en la inmensa pared de vidrio templado de la sala principal. La vista panorámica del océano en total oscuridad, solo interrumpida por la espuma blanca de las olas al chocar contra el acantilado, 50 metros abajo. En una de sus manos, una copa de whisky de Malta añejo, en la otra, su celular. Pero sus ojos no enfocaban la pantalla ni la bebida. Él miraba fijamente el vacío, sus facciones tensas, el rostro de un hombre que podía navegar una flota mercante a través de 3 océanos sin perder un solo contenedor, pero que no podía navegar su propia vida sin naufragar. Vestía un pantalón de lino y un polo Lacoste de un gris claro, su Rolex brillaba, y su semblante era la definición de la compostura forzada, una armadura contra el pasado que se negaba a procesar. El silencio opresivo de la mansión era una banda sonora. Valeria, la segunda esposa, estaba en el otro extremo del salón, hablando en inglés fluido sobre un evento de caridad con su tono alto y performático, completamente ajena al clima emocional. El único sonido real y constante, aparte del murmullo distante del bossa nova instrumental, venía del segundo piso, un siseo rítmico, obsesivo, el skr de un lápiz rayando papel. Era el sonido del duelo congelado y venía del cuarto de Benjamín, su hijo de 8 años, quien no jugaba, no gritaba, solo dibujaba hasta las 3 de la mañana. De repente, la puerta de acero inoxidable del ascensor se abrió con un ding casi inaudible. Era Valeria. Ella caminó hacia Octavio, deslizando su mano fría por el antebrazo musculoso de su esposo, deteniendo su discurso de caridad. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa socialmente correcta, pero sus ojos castaños revelaban irritación. Benjamín, el recordatorio vivo de la vida anterior, era la espina en el pie de su impecable existencia. Ella susurró, pero en esa casa de ecos y reflejos, cada palabra se sentía como un golpe. Valeria, Octavio, cariño, ¿podrías subir y hacer algo con Benjamín? Son las 11:30. Está haciendo ese ruido otra vez. Es absolutamente insoportable. No sé qué tipo de obsesión insalubre es esa de dibujar la misma cosa una y otra vez. Parece que estoy viviendo en un manicomio de lujo. Él tiene que dormir. Mañana hay escuela. Y francamente, esa compulsión me está poniendo de los nervios. Es tu hijo, Octavio. Haz tu trabajo de padre. Octavio apretó los dientes, su pulgar frotando inconscientemente el dedo anular izquierdo, donde solía estar la alianza de Isabela, su primera esposa, la que murió. El tic nervioso era su única grieta visible en la armadura. La frase de Valeria, haz tu trabajo de padre, fue la chispa que encendió la pólvora de su culpa. Él se giró, su rostro un estudio de negación militante. Él no podía lidiar con la obsesión de Benjamín, porque lidiar con ella significaba desenterrar a Isabela, y él no podía permitirse el lujo de sentir ese dolor de nuevo. La rabia no era contra Valeria, sino contra su propio fracaso, su incapacidad de conectar.
Dejó la copa sobre la encimera de mármol de Carrara con un golpe sordo, ignorando la mano de Valeria, y se dirigió a la escalera flotante. La subió sin mirar abajo. El acero inoxidable y el vidrio bajo sus pies eran helados al tacto, un recordatorio físico de la frialdad que había inyectado en su hogar. Al llegar al segundo piso, caminó por el pasillo. La puerta de la habitación de Benjamín estaba entreabierta, dejando ver un contraste devastador, el minimalismo estéril de la casa entera contra el caos vibrante de la obsesión de un niño. Octavio se detuvo en el umbral. Vio la escena que lo consumía de culpa. Benjamín, pequeño para sus 8 años, encorvado sobre una mesa de madera rayada, su pelo negro cortado demasiado corto, sus dedos manchados de lápiz de color. Las paredes estaban tapizadas, del suelo al techo, por cientos de dibujos idénticos. Una casa pequeña, techo rojo, jardín de flores amarillas y rosadas, y en la ventana, una silueta de mujer con los brazos abiertos. Un mausoleo de papel dedicado a una madre que él, Octavio, había intentado borrar. Benjamín no se dio cuenta de su presencia. Estaba inmerso en su ritual. Susurraba algo, un balbuceo bajo, incoherente, mientras besaba la imagen de la silueta en la ventana antes de pegarla con cinta adhesiva. El rostro de Octavio se contrajo, una fracción de segundo de dolor devastador, el único momento en que su máscara social se caía. Él vio la mancha de agua en un dibujo, una lágrima seca. Esto era la humillación, la verdad innegable. No había protegido a su hijo del dolor, solo le había enseñado a sufrir solo. Entró al cuarto, su voz de empresario de 120 millones sonando dura, como un pedazo de hielo que se rompe. Octavio. Benjamín, ya basta, guarda esas cosas, tienes que dormir. Mañana tienes escuela. ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué siempre la misma casa? ¿Por qué no puedes dibujar un dinosaurio? ¿O un barco? ¿O algo normal? ¿No te has dado cuenta de la hora? Mira la hora. Tienes que parar con esta obsesión, Benjamín. No es saludable. El sonido de ese lápiz rayando el papel, noche tras noche, es una grieta en la fachada de la mansión de Octavio. ¿Qué crees que Benjamín intenta preservar desesperadamente en cada uno de esos miles de dibujos? ¿Es solo una casa o es el recuerdo de su madre que Octavio intentó silenciar? Comparte tu opinión en los comentarios. Benjamín se encogió. Sus hombros ya permanentemente curvados se hundieron más con la voz de su padre. Soltó el lápiz que rodó sobre la mesa infantil, haciendo el único ruido que Octavio no quería escuchar: el silencio. El niño levantó la cabeza. Sus ojos castaños, idénticos a los de Isabela, estaban llenos de una mezcla de agotamiento y un dolor viejo, sin nombre. Él no lloró, simplemente miró a Octavio, pero esa mirada era una acusación que Octavio no podía soportar. Benjamín se llevó la mano a uno de los dibujos, acariciando el techo rojo vibrante, el color que significaba calor en un mundo de gris y acero. El niño no tenía el lenguaje para decir: «Tú me quitaste esto, papá. Yo solo estoy intentando no olvidar cómo se sentía el calor». La voz de Octavio se ablandó ligeramente, traicionada por un quiebre de culpabilidad que intentó ahogar con pragmatismo. Él no quería gritar, pero no sabía cómo hablar sin poner barreras. Se acercó y tomó uno de los dibujos, arrugándolo ligeramente en el proceso. La furia de Benjamín no fue verbal, fue visceral. Un sonido ahogado, una especie de lamento silencioso. Octavio miró el dibujo, la casa de techo rojo, las flores amarillas. Era tan simple, tan infantil, tan cargado de todo lo que él había intentado dejar atrás. Vio la pequeña silueta de mujer en la ventana, los brazos abiertos, esperando. Octavio. Mira, Benjamín. Entiendo que te guste dibujar, es un pasatiempo, está bien, pero no puedes hacer esto, hijo. Tienes que concentrarte en el futuro, en la escuela.
Valeria dice que el maestro te preguntó sobre tus dibujos y que te aislaste. Necesitas hacer amigos, hijo. Necesitas seguir adelante. Esta cosa que haces, esto no es sano. Es una obsesión. Ya no vivimos en esa casa. Ya no existe. Benjamín quitó el dibujo de la mano de su padre con una rapidez que rayaba en la desesperación. Él apretó el papel contra su pecho. La furia y el miedo en sus ojos eran la antítesis de la calma que Octavio proyectaba. Benjamín no miró a su padre, sino a la pared cubierta de sus creaciones. Para él, cada dibujo era un ladrillo de memoria, y Octavio estaba intentando derribar el muro. La casa de techo rojo no era solo una estructura, era la última foto mental de su madre antes de la desaparición, el único lugar donde él y ella todavía existían juntos. Benjamín, no digas eso, no es esa casa, es mi casa, y sí existe, está en mi cabeza, y ella todavía me recuerda. Octavio sintió el pinchazo de la verdad en esa frase. Ella todavía me recuerda. Su hijo estaba diciéndole que temía ser olvidado por su propia madre muerta, y que esos dibujos eran el único hilo que los mantenía conectados. Octavio desvió la mirada, incapaz de lidiar con el dolor crudo y no mediado. Si tan solo Benjamín no hubiera recordado nada, si tan solo hubiera tenido una pérdida de memoria infantil, la vida de Octavio hubiera sido mucho más fácil. Su negación, mucho más exitosa. 6 años atrás. Benjamín tenía apenas 2 años y 3 meses cuando Isabela murió en ese brutal accidente automovilístico. En retrospectiva, Octavio reconoció el error. El pediatra le había dicho que no confundieras al niño pequeño, que era mejor no mencionarla. Así, Octavio había limpiado la casa de cualquier evidencia de Isabela, todas las fotos, todas sus pertenencias. Vendió la pequeña casa acogedora que ella amaba y construyó este palacio de cristal como un monumento a su propia negación. Se casó con Valeria 18 meses después, buscando una figura materna que llenara el vacío, pero que solo acentuaba el frío. Él recordaba la pequeña casa con techo rojo. Isabela amaba el jardín. Pasaba horas plantando rosas y girasoles. El olor a tierra húmeda y café recién hecho era la esencia de ese hogar, tan diferente al aire acondicionado estéril de la Villa Ruiz. Isabela era vida, calor, un caos hermoso. Octavio siempre estuvo en la sombra de su vitalidad, amándola silenciosamente, permitiendo que ella lo ablandara. Su muerte fue como si le hubieran quitado el sol a su universo, y él había reaccionado con la lógica de un empresario. Pérdida de activos. Recuperación con activos nuevos. Pero Benjamín, a pesar de su corta edad, había absorbido el trauma. El niño no tenía las herramientas para verbalizarlo, por lo que el subconsciente se manifestó en forma de arte obsesivo. La casa de techo rojo se convirtió en un refugio, un mapa de ruta hacia el último lugar seguro. La silueta de la mujer en la ventana no era un fantasma, sino una memoria fotográfica de Isabela, riendo, esperándolo a él en el jardín con un girasol gigante. El acto de dibujar no era un pasatiempo, era un ritual desesperado para evitar que esa imagen, esa conexión, desapareciera por completo. Octavio había intentado comprar la felicidad de su hijo. Benjamín tenía una PlayStation de última generación, los juguetes más caros, ropa de marca que no quería usar, una niñera que estaba más preocupada por el currículum de Benjamín que por su alma. El niño estaba rodeado de riqueza material, pero padecía una indigencia emocional brutal. Su padre le daba un cheque en blanco, pero Benjamín solo quería un abrazo real y una conversación sobre la madre que no podía nombrar. Esta contradicción era el núcleo de su sufrimiento. Octavio, Benjamín, por favor, escucha a tu padre. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres una fiesta? ¿Un viaje?
Podemos ir a Europa, podemos comprar el barco de juguete más grande del mundo, lo que quieras, pero tienes que dejar de dibujar. Me asusta. Benjamín levantó sus ojos. La acusación se había transformado en un miedo profundo, el miedo de perder lo único que le quedaba. Benjamín, yo no quiero un barco, papá, yo quiero la casa, quiero que la señora de la ventana regrese. ¿Por qué la vendiste? Mamá dijo que íbamos a plantar más girasoles. La palabra mamá cayó como una bomba. Octavio se estremeció. Nadie en esa casa la nombraba. Él la había desterrado. Ahora su hijo, el niño de 8 años, la traía de vuelta a la vida con una frase. Octavio, basta, no hablemos de eso. Tu madre se fue. Tienes que entender eso. Y no podemos comprar la casa de vuelta. Ya no existe. Tienes que vivir en esta casa ahora. Esta es tu casa. Somos felices aquí. Benjamín, no somos felices. Yo extraño mi casa. Tú no extrañas. Tú solo gritas cuando hablo de ella. Y yo no te creo. El niño fue directo al punto, sin filtros, el realismo brutal de un niño herido. Octavio se quedó sin aliento. El ese cierre del lápiz, aunque ausente en ese momento, resonaba en su cabeza. Valeria apareció en el umbral, su rostro irritado por el volumen. Valeria, Octavio, ¿qué está pasando? Dile que se calle y duerma. Esto es dramático. Él está manipulando. Es un niño. Dale una orden y te obedecerá. No es tan complicado. La crítica social, el obstáculo externo, se manifestaba en Valeria, la mujer que representaba el futuro sin pasado que Octavio había comprado. Ella no entendía el duelo, solo la eficiencia. Octavio sintió un nudo en la garganta. Él no la amaba. Se había casado con ella por conveniencia emocional, una figura femenina para su hijo, y ahora ella era parte del problema. La confirmación de que esa vida que él construyó era una mentira elaborada. Él le hizo un gesto a Valeria para que se fuera, su rostro de piedra. Ella resopló y cerró la puerta con un golpe fuerte, volviendo a su llamada de caridad en la planta baja. Octavio se agachó frente a Benjamín, tocando el hombro del niño. El contacto era incómodo, forzado. El cuerpo de Benjamín estaba tenso, rechazando el toque. Octavio, mira, hijo, hice un error. No fui un buen padre al respecto, pero quiero intentarlo. Sé que esta casa es fría, sé que no entiendes muchas cosas, pero yo te amo. Solo que me duele. Benjamín levantó la mirada, esta vez con curiosidad, el rastro de una lágrima seca en su mejilla. ¿Te duele, papá? La simpleza de la pregunta era devastadora. Octavio, el empresario que resolvía problemas de millones de dólares, el hombre que no mostraba debilidad, el que vivía bajo el lema de «los ganadores se enfocan en ganar, no en lo que perdieron». Se enfrentó a la verdad. Él estaba tan roto como su hijo. El vínculo emocional comenzó a desarrollarse lentamente, dolorosamente. Benjamín había mantenido a su padre a distancia, no por odio, sino por miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a que, si se acercaba, la única persona que le quedaba también se iría. Octavio, por su parte, evitaba a Benjamín porque verlo era ver a Isabela, y eso le recordaba su fracaso. Octavio, sí, hijo, me duele mucho. ¿Sabes qué es lo más difícil? No haber estado allí, no haberla protegido. Siento que soy el culpable, Benjamín, y no sé cómo ser un padre para ti sin que me duela, sin que me recuerde que fracasé en lo más importante de mi vida. La confesión no fue un diálogo, sino un vómito de dolor reprimido. Benjamín solo había visto a su padre como un hombre duro, siempre en el trabajo, siempre en control. Verlo tan vulnerable, confesar culpa, era un shock. El niño bajó su guardia, soltó el dibujo que tenía en sus manos y se inclinó hacia adelante. Benjamín tocó la cara de su padre con sus dedos manchados de lápiz. No dijo nada, solo un simple gesto de consuelo. El toque fue la primera conexión física genuina en años. Octavio lo abrazó, un abrazo torpe,
desesperado, un abrazo que no había dado en 6 años. Se sentía como si estuviera abrazando al fantasma de Isabela, el fantasma de su dolor. La tensión aumentó. Octavio se dio cuenta de que tenía que hacer algo más que solo hablar. Tenía que actuar, tenía que deshacer el error de los últimos 6 años. Tenía que darle a Benjamín la casa, el jardín, la madre. Pero no podía recuperar a Isabela, y la casa había sido demolida para un desarrollo de condominios de lujo. Octavio, ¿qué te hace dibujar esa casa? ¿Qué recuerdas de ella? Cuéntame. Benjamín, con la cabeza apoyada en el hombro de su padre, por primera vez habló de ella. Benjamín, las flores eran amarillas y olían a dulce. Mamá decía que las flores hablaban con el sol, y ella me cantaba una canción de mar, y me esperaba. Siempre me esperaba en la ventana para decir adiós. Ella nunca se fue. Octavio cerró los ojos, visualizando la pequeña casa de techo rojo, el olor a flores amarillas, la voz de Isabela cantando una canción de mar. Todo lo que él había intentado borrar, su hijo lo había preservado con una precisión fotográfica. Se dio cuenta de que la negación había sido un acto egoísta. Su hijo no estaba obsesionado con una casa, estaba obsesionado con la espera, esperando que la persona en la ventana regresara. Octavio se levantó, su rostro marcado por una nueva determinación. El dolor seguía ahí, pero ahora se mezclaba con la necesidad de enmienda. Él miró la pared, los miles de dibujos, y se dio cuenta de que no eran una enfermedad, sino una cura, la prueba de que el amor de Isabela había sido tan fuerte que había sobrevivido a 6 años de negación. Octavio, Benjamín, ¿qué pasaría si ya no tienes que dibujar para recordarla? ¿Qué pasaría si te doy algo para recordarla con? El niño se separó, sus ojos curiosos y esperanzados. Octavio fue a su oficina, regresó con una llave pequeña y abrió un cajón con llave en la cómoda. Sacó una caja de madera vieja, el único objeto que había traído de la casa anterior. Benjamín la miró con fascinación. Era la caja de la memoria. Octavio abrió la caja, revelando solo un objeto: la foto de Isabela, su rostro radiante, el cabello rizado, los ojos castaños idénticos a los de Benjamín. Estaba riendo, cargando a Benjamín, que tenía 2 años, en el jardín de flores, la casa de techo rojo al fondo. Octavio, esta es tu mamá, hijo. Su nombre era Isabela. Ella me amaba, te amaba. Ella está aquí. Ella nunca te olvidó. Y yo me equivoqué al no hablar de ella. Nunca más volveré a hacer eso. ¿Quieres que hablemos de ella, Benjamín? Por 6 años, Octavio intentó borrar el pasado con riqueza y negación. Pero Benjamín lo mantuvo vivo en el papel. ¿Crees que un solo acto de confesión de culpa y la revelación de la foto serán suficientes para sanar la herida de un niño? ¿Qué crees que Octavio debería hacer a continuación para realmente seguir adelante con su hijo? Deja tu comentario. Benjamín tomó la fotografía de Isabela con ambas manos pequeñas, casi como si fuera un objeto sagrado o un mapa del tesoro finalmente encontrado. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, se movieron de la imagen a su padre. Era la primera vez que la veía sin el filtro de la memoria borrosa, sin la estilización de un dibujo. Ella era real, radiante, y estaba sonriendo directamente a él. Él acarició el rostro de su madre en la foto con su pulgar manchado de lápiz rojo. Esa foto era la confirmación, la evidencia forense de su pasado, la prueba de que él no había inventado el calor, las flores, la sonrisa. Benjamín, ella se ríe de verdad. Y esta soy yo, ¿verdad? ¿Era yo tan pequeño? Yo no recuerdo esa ropa, pero sí recuerdo su olor. Olía a vainilla y a sol. Papá, ¿por qué la escondiste? ¿Tuviste miedo de que no la amara más? La pregunta de Benjamín fue directa al corazón de la contradicción de Octavio. ¿Tuviste miedo de que no la amara más?
Octavio se dio cuenta de que su miedo no era que Benjamín dejara de amarla, sino que al amarla, el dolor de Octavio resucitaría. Se había equivocado en todo. Él se arrodilló, su postura de empresario poderoso completamente desmantelada, dejando al descubierto al viudo aterrorizado. Octavio, tuve miedo, hijo. Tuve mucho miedo de mi dolor. No quería que me doliera recordarla, y pensé que si yo no la recordaba, tú tampoco lo harías. Fui un cobarde. Pensé que la mejor manera de protegerte era construir una vida nueva, una casa nueva, y pretender que el pasado nunca existió. Y mira lo que hice. Te dejé sufriendo solo, en silencio, en una casa que no tiene alma. Te pido perdón, Benjamín. Benjamín abrazó la fotografía contra su pecho otra vez. Luego miró a la pared cubierta de sus dibujos. Ahora los dibujos tenían un nombre, un rostro. Ya no eran una búsqueda desesperada, eran una reliquia, una historia contada en papel. El escrescrescre del lápiz podía parar por fin. La espera en la ventana había terminado. Benjamín, no llores, papá, yo estoy aquí, pero ¿prometes que hablaremos de ella todos los días? ¿Prometes que no vas a tirarla? Yo quiero saber qué hacía ella. ¿Ella me leía cuentos? Ella me enseñó a dibujar. Octavio asintió. Las lágrimas ahora rodaban libremente por su rostro por primera vez en 6 años. El luto que había sido enterrado vivo estaba finalmente emergiendo. La catarsis fue un alivio doloroso, como un hueso roto que se realinea. La mansión, por primera vez, no se sentía fría. El calor de la emoción humana, estaba derritiendo la capa de hielo. Octavio, lo prometo, hijo. Tu madre era una artista. Le encantaban los colores, las flores, el mar. Ella me enseñó muchas cosas. Te leía cuentos sobre piratas y sirenas, y fue ella quien plantó las flores amarillas y rojas en el jardín de esa casa. Ella te amó con todas sus fuerzas, Benjamín, y te enseñó a ser valiente. Eres valiente, hijo. La verdad fue transformadora. Octavio se dio cuenta de que no había forma de deshacer los errores del pasado, pero podía construir un futuro diferente. El problema ya no era el duelo, sino la soledad dentro del duelo. Tenían que doler juntos, tenían que recordar juntos, tenía que restaurar la conexión con la memoria de Isabela, no borrarla. Octavio se puso de pie, su rostro de hombre de negocios reemplazado por el de un padre afligido pero presente. Bajó la mirada a la piscina infinita que se veía por la ventana de la habitación. Era grande, impresionante, pero no era el mar abierto que su alma de navegante anhelaba. La mansión era el símbolo de su intento fallido de comprar la paz. El contraste entre la riqueza material y la pobreza emocional se hizo insoportable. Octavio tomó una decisión. Una de esas decisiones de vida que él normalmente solo tomaba para sus negocios, con análisis de datos y proyecciones. Pero esta vez, la decisión fue puramente emocional, instintiva. Octavio, ¿sabes qué, Benjamín? Esta casa es demasiado grande para nosotros, demasiado fría. No tiene flores, no tiene el olor a vainilla que te gusta, no tiene alma. Benjamín lo miró, curioso. La idea de Octavio de criticar su propia obra arquitectónica era una revolución. Benjamín, pero ¿y Valeria? Ella dice que esta es la casa más bonita del mundo. Dice que tiene premios de arquitectura. Octavio asintió. Su mandíbula cuadrada de empresario se tensó. El obstáculo externo, Valeria, la burocracia de la vida superficial, tenía que ser enfrentado. Valeria era parte del intento de reemplazo eficiente, y esa parte de la vida no podía continuar. Octavio, Valeria es una buena persona, pero no es tu madre, Benjamín, y esta no es nuestra casa. No me casé con ella por amor, sino por conveniencia, por miedo a estar solo y a que tú estuvieras sin una figura femenina. Fue injusto para ella e injusto para ti. Necesitamos un hogar. Uno que nos recuerde quiénes somos.
Octavio tomó la foto de Isabela que Benjamín le extendía. No la guardó, sino que la colocó sobre la mesa de dibujo, junto a los lápices de colores gastados. Era una declaración de guerra contra su propia negación. La foto ya no estaba escondida, estaba en el centro de su vida. Octavio, el clímax. Hijo, vamos a tener un clímax. Vas a tener tu casa de techo rojo. Benjamín se quedó en silencio, confundido, luego lleno de una esperanza que Octavio casi podía palpar. Benjamín, pero, ¿no se cayó? ¿Dijiste que no existía más? Octavio, tienes razón. La casa original no existe, pero el alma de esa casa, la memoria de tu madre, eso sí existe. Mañana voy a llamar a mi asistente, Laura. Vamos a hacer algo juntos, tú y yo. Vamos a usar mi dinero y mi habilidad para encontrar un lugar donde podamos plantar girasoles otra vez. Un lugar que tenga la esencia de nuestra vida con Isabela. Octavio. Y vamos a buscar a alguien, una persona, alguien que no intente reemplazar a tu madre, sino que nos ayude a recordarla, a cuidar este nuevo jardín, una persona que entienda el color rojo del techo y el olor a vainilla y sol. Octavio abrazó a Benjamín de nuevo, pero esta vez el abrazo no fue torpe, fue firme, de un padre que finalmente había encontrado su mapa y sabía exactamente dónde estaba navegando. El niño devolvió el abrazo, acurrucándose. La conexión afectiva, cargada de dolor y verdad, era el ancla que Octavio necesitaba. Octavio, mañana vamos a ver a Valeria. Es hora de ser honestos. La declaración fue un punto de no retorno. Octavio había elegido la verdad sobre la fachada, la conexión humana sobre la comodidad material. La decisión de enfrentar a Valeria era la prueba de que el empresario se había ido y el padre había regresado. La vida en la Villa Ruiz, ese mausoleo de lujo, estaba contada. Octavio finalmente se desarma frente a su hijo y confiesa su miedo. ¿Crees que la honestidad brutal es el único camino para que el duelo congelado finalmente comience a descongelarse? ¿Cómo reaccionará Valeria a la decisión de Octavio de desmantelar la vida de lujos y mentiras que construyeron juntos? Comparte tus predicciones. La mañana siguiente, la Villa Ruiz, tan acostumbrada al silencio opresivo y al bossa nova instrumental, fue testigo de la escena que Octavio había temido durante años, el enfrentamiento con Valeria. Ella estaba en la terraza, haciendo yoga junto a la piscina infinita, su figura perfecta silueteada contra el resplandeciente Pacífico. Benjamín, por primera vez, no estaba dibujando sino sentado al lado de su padre, sosteniendo la fotografía de Isabela. Octavio se acercó a Valeria, su Rolex Submariner brillando al sol, pero su mirada ya no estaba en el horizonte, sino en el suelo firme de la verdad. Octavio, Valeria, tenemos que hablar. Ayer tuve una conversación con Benjamín, una conversación real, y me hizo darme cuenta de que hemos estado viviendo una mentira. Esta casa, nuestro matrimonio, es una fachada. No puedo seguir así. No te amo, Valeria. Me casé contigo para reemplazar una pérdida y para evitar el dolor. Y eso fue injusto para los tres. Valeria se levantó. Su rostro de yogui compuesto se desmoronó por la sorpresa y la furia. No era el trabajo de caridad lo que estaba en juego, sino el estilo de vida, el estatus. Ella bajó la voz, pero su furia era palpable, como el calor de la mañana que el aire acondicionado intentaba negar. Ella miró a Benjamín, que sostenía la foto de su madre muerta, y luego a la piscina infinita que se fundía con el horizonte, la metáfora de su vida perfecta. Valeria. ¿Una mentira? Octavio. Estamos en Punta Diamante. Tenemos una vida que cualquiera envidia.